puede, digamos, buscar respuestas a esa pregunta a nivel comparativo internacional y a nivel del país. Pero para hacerlo primero a nivel internacional, si uno mira los países que han tenido un buen crecimiento económico con igualdad, que los ejemplos más notados son los países escandinavos, algunos países del sureste asiático, y esos países que tienen un absoluto mínimo de violencia. Ahora, entonces, la pregunta pasa, y mientras países estilo Colombia, Brasil, Perú en su época, con alta concentración de la tierra, son países violentos. Entonces, la pregunta, basada en esa observación empírica, es en qué grado la causalidad es de la violencia al mal comportamiento económico o viceversa. Y eso sí es una pregunta mucho más complicada, digamos, la relación estadística es bien clara, pero digamos, los que han opinado sobre esto, yo creo que han sacado argumentos muy interesantes en cuando hay una estructura agraria relativamente igual, pues no hay mucha razón para pelear, porque en los países de alta violencia, una buena parte de esa violencia es para controlar la tierra y el poder político y social que tiene implícito el control de la tierra. En una condición de igualdad se quita ese incentivo, punto. Entonces, y por otra parte, digamos, yo creo que esa igualdad, igual acceso, igual estatus socioeconómico, trae una cooperación mucho más a fondo y más eficiente. Entonces, esos países tienen cooperativas agrícolas que nacen automáticamente. En Colombia se han hecho intentos interesantes, digamos, de ayudar a las cooperativas, pero tienen el problema de que si hay una historia de violencia, yo no quiero meterme en nada con el vecino que no confío en él como amigo, entonces hay una base histórica que dificulta ese proceso. Entonces yo creo que la causalidad va en ambas direcciones, que es cuestión abierta si es más importante en uno en otro que en otro, pero al resolver el problema de desigualdad y la injusticia que contribuye a eso, yo creo que uno finalmente quita las bases de esos problemas en el futuro. Y en Colombia, por ejemplo, digamos, hemos visto una hoja enorme de violencia en los 40, 50, y luego otra ola que se inicia en los 70 y más tarde. Y esa época de oro que comenté, que no hubo ausencia de violencia, pero eso fue realmente el periodo del mínimo de violencia en Colombia, y yo creo que eso facilitó. Inclusive mucha gente estaba muy optimista, entre ellos yo en esa época, pensando que ya la violencia del pasado se había acabado, que ya mucha evidencia de capacidad institucional de Colombia para mejorar las condiciones de vida ya está en camino, y realmente yo creo que fue mala suerte del país que vino, las drogas, y se acentuó la pelea entre la guerrilla y el gobierno, pero especialmente la droga fue mala suerte. Sin eso, quién sabe si ese camino positivo hubiera seguido. Esas son cuestiones históricas que no se puede contestar, pero es interesante el hecho de que ese periodo fue el periodo más tranquilo en el campo.
Hay un término que se usa mucho en mi disciplina, la maldición de los recursos humanos, y ese término es pertinente acá. El término tiene como 20 años de vida, pero es en parte el resultado de unos estudios en que se encontró comparando países que mientras más recursos naturales, entre ellos recursos mineros, tenía el país menos rápido su crecimiento en los próximos 20 años. Totalmente contraintuitivo. Todo el mundo piensa que Venezuela tiene la suerte de tener mucho petróleo, en fin. Pero en promedio, según este estudio, es el contrario. Entonces, desde ese momento, los científicos políticos y los economistas han ido estudiando cuáles podrían ser las causas de esa relación negativa. En el proceso, yo creo que la hipótesis ahora es un poquito menos fuerte que antes, pero es obvio que el crecimiento económico, después, digamos, si uno toma un punto en el tiempo y compara países según su dotación de recursos naturales, es evidente que los de muchos recursos crecen menos de lo esperado. Si uno fuera a calcular el valor de esos recursos y proyectarlo hacia el futuro, su comportamiento es menos impresionante de lo que se hubiera esperado. ¿Cuáles son las causas? Uno, esos recursos naturales origen muchísima corrupción. Esa corrupción daña la calidad del servicio público, daña el gobierno, la calidad de toma de decisiones, porque los ministros están allí para poner la mano en el bolsillo público y no se interesa mucho en la política pública, en el peor de los casos. Eso es una razón. Otra es que esos recursos sufren como exportación muchas altas y bajas en el precio, entonces el país goza mucho, este es el caso venezolano, disfruta mucho el presidente en el momento del precio alto, pero cuando ya el precio está bajo, el país no sabe cómo reaccionar, entre otras cosas porque el gobierno típicamente es incapaz. Entonces hay una serie de aspectos cuando uno hace comparaciones que le da miedo. Y para mí son dos aspectos que me dan miedo, y entonces yo no espero que Colombia beneficie mucho, y no me sorprendería si el impacto neto de la minería sea negativo. Pero la primera preocupación es eso, la maldición del recurso natural que sugiere menos crecimiento cuando se basa en recursos naturales, y tiene ya una base empírica muy fuerte ese argumento. Como yo tendría menos, y digamos, mirando la historia de Venezuela, haciendo una comparación con el vecino aquí, yo no tendría el nivel de preocupación para Colombia que tenía en el caso venezolano, porque Venezuela nunca ha tenido la capacidad, el recurso humano de Colombia. El gobierno nunca ha tenido alta competencia, y cuando ya está dañado por toda esta corrupción es un desastre. Colombia es un país mucho más dotada, entonces más preparada para afrontar este problema, pero a pesar de eso no creo que está muy preparado, porque el reconocimiento fuera de un grupo de economistas que han estudiado la maldición, el resto del mundo típicamente no sabe mucho del peligro. La segunda preocupación que tengo es que aunque ese sector, en el caso colombiano, no fuera a tener el impacto de reducir el crecimiento económico, y eso uno no sabe, pero casi seguro que va a tener un impacto negativo en el mercado de trabajo, porque si uno lo pone en términos muy simples,
el país exporta petróleo, carbón, etcétera, etcétera. Ninguno de esos productos genera empleo. Exagero, pero genera tan poquito empleo que estadísticamente es igual a cero. Mientras tanto, las importaciones financiadas por esos productos minerales, alimentos, cuya producción en Colombia hubiera generado muchísimo empleo. Entonces el impacto neto sobre la demanda para la mano de obra negativo. Resultado, impacto sobre el salario del mercado negativo. Resultado, impacto sobre la desigualdad lo aumenta. Como comenté aquí, cuando uno compara países mineros con países no mineros, los primeros tienen más desigualdad de ingreso que los segundos, y es muy fácil de entender, simplemente que sus productos claves no generan empleo. Entonces, a menos que fueran a tener mucha suerte en la composición del resto del PIB, esos productos mineros van a dañar el mercado de trabajo y van a bajar los salarios. Entonces, yo no soy aficionado de la minería. Pues el tercer argumento, que creo que es menos problemático en Colombia que en un país como Venezuela, es que típicamente aumenta la corrupción. Porque está en México esa industria muy corrupta, Nigeria famosamente corrupta, la Indonesia corrupta, Venezuela corruptísima, en fin, hay pocas excepciones, muy pocas. Noruega es una excepción, pero y algunos países desarrollados, pero es muy difícil controlar las presiones hacia la corrupción cuando la plata es tan fácil.